Bien, estamos en esta hora estudiando una parashá más. Está en el libro de Deuteronomio, conocido en el hebreo como Devarim, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Devarim, se conoce esta porción. Devarim quiere decir palabras o cosas. Unas ayudas que tenemos, lo que se conoce como la Haftará, son las lecturas de los profetas. En el día de hoy tenemos a Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 27, y también tenemos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 11, 13, y del 21 al 25. Como lecturas del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, tenemos Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 5, versículos 39. Y capítulo 46, versículos del 13 al 17. Todo esto de Yohanan, de Juan. También tenemos Hechos, capítulo 26, versículo 22. Romanos 5:20 y Romanos 7:7, Gálatas 3:23 y Primera de Juan 1:1. Bien, todas estas lecturas forman parte enlazada de lo que hoy vamos a estudiar. Para los hermanos que por primera vez conocen las parashá, nosotros estamos usando un tema como una guía para entrar en la revelación de lo que la Torá, que era o que es una sombra de lo que habría de venir, nos quiere decir. Nosotros sabemos que siempre que encontramos figuras de resurrección, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de la muerte inminente, y figuras de victoria y vidas renovadas como resultado de muerte, entendemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mashiach. Estos son lo que nosotros llamamos temas de resurrección y vida. Ahora, esto toma más fuerza cuando estos temas están de alguna manera reforzados con el número 3, 33, 3000, en fin. Como ejemplo, tenemos en memoria que las primeras cosas con vida que encontramos en el libro de Génesis, Bereshit, como las plantas, las hierbas, todas ellas fueron creadas en el tercer día. Esto no es estrictamente vida después de la muerte. Sin embargo, este concepto nos muestra cómo nace vida de a donde no había vida. Ahora, la figura de Torá de la resurrección del Mashiach es encontrada en los días santos, en las fiestas santas. El día santo, que es una sombra de la resurrección de Yeshua, es el tercer día santo, o sea, el día de la ofrenda mecida del Omer,
que hemos visto en algunas ocasiones y se encuentra en Levítico 23. La ofrenda de las gavillas de la cebada en el día después del Shabbat, que ocurre durante la semana de los panes sin levadura, es una figura profética de la resurrección del Mashiach. Tenemos también el ejemplo de Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez y debió haber muerto, pero encontramos que en el tercer día salió vivo. Allí es donde podemos también entender, sorbida es la muerte en victoria. Y también tenemos otros ejemplos, como el del sacrificio, la ofrenda presentada por Abraham a través de Isaac, que encontramos ese relato en el Génesis 22. Aleluya. Ahora, Éxodo capítulo 2. Vamos a Éxodo capítulo 2. Aleluya. Gracias, Abba, por tu palabra. Éxodo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 10, los 10 primeros versículos. Y leemos de la siguiente manera en Reina Valera. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Aleluya. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aleluya. Ahora, ¿cuál era el decreto del Faraón concerniente al nacimiento de todos los hijos varones? ¿Cuál era el decreto del Faraón? Todos los bebés varones hebreos debían ser tirados para que murieran en el río Nilo. Es decir, el decreto era muerto. Es decir, niño que nacía, hágase el cargo que era niño muerto. ¿Qué se suponía bajo este decreto que debía sucederle a Moisés? Moisés también debía morir. Es decir, Moisés nació con el decreto de la muerte sobre su lomo. ¿Por cuánto tiempo la madre de Moisés lo escondió?
3 meses. Aquí vemos ya el número 3. Ahora, al tomar a Moisés de las aguas del río, ¿qué hizo la hija de Faraón? Ella tomó a alguien que tenía el decreto de muerte sobre sí y le dio vida. Entonces, vemos que la Torá ha descrito una figura de un niño, Moisés, quien supuestamente moriría, estaba destinado a morir. Su madre lo esconde por 3 meses. Entonces ella obedece el mandato de Faraón echándolo al agua, pero en una canasta. Pero la sentencia de muerte de Faraón fue cancelada cuando su hija, la princesa, trajo a Moisés fuera del río, lo saca fuera del río, del lugar de muerte, y le fue dada vida, le da vida al niño. Esta historia nos enseña que la vida de Moisés era una sombra del Mashiach. Cuando nosotros leemos Torá, siempre debemos leerla teniendo presente que cada narración nos está mostrando una sombra de algo que en un futuro más adelante nos vendría con luz. Hay muchos versículos en la Escritura que nos habla de esto. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Hay mucha controversia sobre la comida o las bebidas, o en cuanto a los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Y a veces, o generalmente, el pueblo no se pone de acuerdo porque siguen discutiendo en la sombra. No traen a la luz lo que todo esto significaba. Bendito sea el Señor que nos ha dado a nosotros esa luz. Cuando miramos, por ejemplo, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, aleluya. Nosotros sabemos que la Escritura, cuando fue dada originalmente, no estaba dividida en capítulos, de versículos, pero hoy cómo nos ayuda, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 6. Por ejemplo, hay otros pasajes de mucha controversia, y este es uno de ellos. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come nada más legumbres, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Interesante esto, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cómo le va a hacer el Señor? ¿Cómo va a hacer para hacerle estar firme? Alumbrándole sobre todas estas cosas que están en sombra. Uno hace diferencia entre el día y día. Está hablando aquí entre las diferentes fiestas, días. Otro juzga iguales todos los días.
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Elohim, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Elohim. Ahora, cualquiera que lee estos versículos aquí nada más sacados del contexto, dicen, se da cuenta que no hay que guardar fiestas, no. Estamos hablando aquí, y en algún momento tocaré este tema, de un proceso de transición que están recibiendo hermanos de la casa de Israel que apenas están regresando a la Torá, al conocimiento de las Escrituras. Y hay otros muchos textos más que podríamos tocar, pero que vamos a ver que todo tiene que ver con la sombra de la Torá. Ahora, Moisés se acerca al faraón. Vamos a ver el caso de Moisés. Moisés, ya grande, se acerca al faraón y va a mostrar 3 señales sobrenaturales. Se acerca con una vara para convertirla en una serpiente. Luego muestra la señal de su mano leprosa. Y después convierte el agua del río Nilo en sangre. Ahora, miremos las señales del Mesías y responda cómo todas estas señales están relacionadas unas con otras temáticamente. Todas las 3 señales, demuestran que Moisés tenía el poder sobre vida y muerte en su mano. Ese era el propósito de estas 3 señales. Miremos el primero. Él trajo un objeto que estaba completamente muerto, como era su vara, y la convierte en una serpiente, en una criatura que tiene vida. La segunda señal, aunque su mano se volvió leprosa, nosotros hemos entendido ya que la lepra era una señal de muerte. Ahora, él fue capaz, tuvo el poder, lógicamente dado por el Señor, de traer su mano leprosa y restaurarla nuevamente, es decir, darle vida. Y la tercera señal, él tomó el agua del río Nilo, sabemos que el agua es una figura de vida, y la convirtió en sangre. No se podía tomar esa agua convertida en sangre, es decir, una figura como el agua, que era una figura de vida, fue convertida en un símbolo de muerte. Entonces, Moisés de alguna manera demuestra que él tiene el poder sobre su mano, lógicamente, delegado por el Altísimo, sobre la vida y sobre la muerte. Seguimos. Cuando nosotros estamos estudiando la Torá, hemos visto cómo la vida de Moisés es una sombra y es una como muestra constantemente la vida de Yeshua, pero en muchas ocasiones. Como la vida de Moisés es un reflejo, o no es un reflejo, es una vida profética de lo que era Yeshua. En este caso, en la parashá de Devarim, sabemos que Moisés está en el punto donde él sabe que va a morir pronto. Moisés da estos discursos en las últimas 5 semanas de su vida. Ahora, ¿cómo está este escenario conectado temáticamente a Yeshua? Interesante, ¿no? Antes de la muerte de Yeshua, él también reunió a sus discípulos, Talmidim,
discípulos en griego, en hebreo, es talmidim, para darle sus instrucciones en su partida. Hay desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulos del 3 al 17, nosotros encontramos en ese capítulo todas las instrucciones que Yeshua deja como sus últimos discursos a sus discípulos, convencido de que él pronto iba a morir. Ahora, para que entendamos el nombre de la escritura, de la parashá, de este rollo, acuérdense que antes no se escribían libros, se escribían rollos. El rollo de Devarim, ¿de dónde viene esa expresión? La palabra hebrea para palabra, oiga, la palabra hebrea para palabra es davar. Davar. D-A-B pequeña A-R. Como nosotros sabemos, el título del quinto libro de la Torá es Devarim, el cual es tomado de las dos primeras palabras, Devarim 1:1. Vamos allí a Devarim, Deuteronomio 1:1. Deuteronomio 1:1. Aleluya. Mire cómo dice. Estas son las que dice las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat. Aleluya. Estas son las palabras. Entonces, ahora vamos a buscar Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Yohanan, Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Esta misma expresión es la expresión davar. En el principio era la davar, y el verbo y el davar era con Dios, y el davar era Elohim. Aleluya. Notemos cómo Juan declara que en el principio era la palabra. Sabemos que Juan, eso lo tenemos muy claro, era judío y hablaba hebreo. Por tanto, sabemos que en el hebreo él dijo, en el principio era la davar. Más adelante, ahí en el versículo 4, declara que Yeshua, Adabar, la palabra era vida. Vamos a leerlo un momentico. Dice, en él, hablando de Yeshua, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, en el davar, en la palabra, estaba ¿qué? La vida. Ahora, Juan 1:1 declara que él había palpado la palabra de vida. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan declara que él había palpado la palabra de vida, Adabar.
a dabar de vida. Notemos una vez más, esa palabra dabar y vida están enlazadas temáticamente. Nos deberíamos preguntar inmediatamente, ¿qué palabra y qué vida? Es decir, si la vida y la palabra están enlazadas, enseguida viene la pregunta, ¿qué palabra y qué vida están enlazadas? La respuesta, necesitamos entender el verdadero propósito para la Torá. Entonces, vamos a discutir un poquito sobre el verdadero propósito de la Torá. Cuando leemos Primera de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio. Mire, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes a la dabar de vida, a la dabar de vida. Es decir, si nosotros vamos a leer textualmente en griego, en el hebreo, deberíamos leerlo de esta manera. Lo que era desde el principio, Bereshit, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la dabar de vida. ¡Wow! Eso nos deja a nosotros con una serie de preguntas. Ahora, ¿por qué él relaciona la dabar con la vida? Vamos a ver una lista y corta, porque hay muchísimo, de la función y el propósito de la Torá, como es presentada en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. ¿Por qué? Para que podamos entender la relación que hay entre y la conexión que hay entre el dabar y la vida. Por ejemplo, cuando leemos Mateo, vamos a empezar en el Brit Hadashah con el Evangelio de Mateo. Y vamos al capítulo 5. ¿Por qué la Escritura nos hace este tipo de relaciones? Mateo capítulo 5, vamos a empezar a leer del versículo 17. Son palabras de Yeshua, que él dice que él es el dabar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, la Torá o los profetas, las instrucciones y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, ¿ya pasó el cielo? ¿Ya pasó la tierra? No. Sabemos que algún día tendremos cielos nuevos y tierra nueva, pero no en este momento. De manera que la Torá, la ley, no se ha abolido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, es decir, que enseñe a los hombres a quebrantarlos, muy pequeño será llamado en el reino de la tierra. ¿Verdad que no dice así? No, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los
haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí empezamos a mirar cómo se empieza a vislumbrar de que hay una sentencia, hay un juicio sobre los que cumplan o desobedezcan los mandamientos, la ley, la Torá. ¿Serán llamados grandes o serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos? La desobediencia o la obediencia de estos mandamientos muestran el estilo de vida de las personas. Una persona que obedece los mandamientos tiene un estilo de vida. El que los desobedece tiene otro estilo de vida diferente. En pocas palabras, la obediencia a los mandamientos, a la ley, resalta en el creyente un estilo de vida diferente. Ahora vayamos a Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver, estamos viendo versículos que enlazan el dabar con la vida. Aquí vemos en el primero cómo la palabra da un estilo de vida al que la vive. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 4, dice: porque el fin de la ley es el Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moshe escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Ok, vamos a aclarar aquí algo. La gente que tiene la intención de no cumplir mandamientos, dice, ¿te das cuenta que aquí dice que Cristo le pone fin a la ley? Porque dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, que cuando Cristo viene, fin para la ley. No. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. La palabra fin quiere decir el propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el fin de nosotros? ¿Estudiar la Torá? ¿Cuál es el fin de nosotros? ¿Terminarla? ¿Incumplirla? No, nuestro fin es conocerla, aprenderla, recibir revelación. Porque si ese propósito, ese fin se cumple en nosotros, nosotros vamos a ver cambios en nuestra vida. Entonces, aquí lo dice, porque el propósito o el fin de la Torá es el Mashiach, es presentarnos ¿a quién? Al Mashiach. Ese es el propósito de la Torá, presentarnos al Mashiach. Y cita Levítico 18:5, donde dice que el hombre, vamos a ver, Levítico 18:5. Aleluya. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. ¿Qué nos está diciendo aquí el Altísimo? Que el hombre que guarde los estatutos y las ordenanzas
va a tener una vida abundante, va a tener una vida victoriosa, va a tener una vida extendida de muchos años, larga vida, guardando la Torá. Y es lo que nos dice Romanos, capítulo 10, versículo 5. Ahora, vamos a leer otro pasaje. Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. ¿Qué entendemos con esto? Pablo declara que la Torá fue dada para definir el pecado, para darle una definición a qué es pecado. Amén. Entonces, la Torá enseña lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que es puro y lo que es impuro, lo que es correcto o es incorrecto. La Torá enseña lo bueno y lo malo. La Torá enseña qué causa muerte y qué trae vida. Por eso es que el davar, la palabra, está enlazada con la vida. Vamos a ver otro, Gálatas 3:23. Estamos mirando todos estos pasajes con el propósito de entender por qué las Escrituras enlazan la palabra davar con la palabra vida. Aleluya. Bendito sea nuestro Abba. Gracias, Señor. Gracias, oh Abba. Gálatas capítulo 3. Versículo 23. Mire lo que dice Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la emuná, la fe, que hablábamos anoche de la fe, la emuná, que es fidelidad. Antes que viniese la fidelidad, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fidelidad que iba a ser revelada. ¿Cuál era la fidelidad que iba a ser revelada? Cuando nosotros viéramos a Yeshua cumpliendo la Torá. Él era fiel, él fue fiel a la Torá. Por eso, hermanos, él no podía abolirla. Porque si él abolía, entonces todos los seres humanos se iban a volver infieles a los mandamientos. Entonces, aquí la Escritura dice que la ley nos tenía a todos allí, guardados, confinados, encerrados para aquella fe, emuná, fidelidad que iba a ser revelada. ¿A través de quién fue revelada? A través de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Yeshua. Y mira lo que dice el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad, por la emuná, por la obediencia. ¿A qué? A los mandamientos, como lo fue ¿quién? Yeshua, en el cual no pecó ni se halló engaño en su boca. Aleluya. Como podemos mirar, hermanos, claramente, la Torá tiene muchas funciones y propósitos y muchos papeles en el carácter, en la vida del hombre, en el hombre interior y lógicamente dentro del pueblo del Altísimo. Algunas veces toma un papel de enseñanza
de manera que nosotros podamos aprender más sobre el Mashiach. Otras veces toma una función de describir, de mostrar el estilo de vida de los discípulos de Yeshua, de los seguidores de Yeshua. De tal manera que si nosotros decimos que somos seguidores de Yeshua, tenemos que demostrarlo a través de nuestra obediencia a los mandamientos del Abba, del Padre. Ahora, ¿son algunas de estas funciones más grandes que las otras? ¿O hay más funciones? Claro que sí, pues no las hemos estudiado hoy todas. Yo personalmente, hermano, yo no tengo ninguna discrepancia ni diferencia con todas estas funciones que la Torá se propone en nosotros. Cuando nosotros leemos Levítico 18, el versículo 5, que estuvimos mirando, dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Yahweh. Ahora, este versículo es el primer lugar donde el Altísimo nos da el propósito de guardar su Torá, sus estatutos y su juicio. Recordemos que la palabra Torá simplemente significa las instrucciones, no en sí las leyes todas del santo. ¿Cuál era la intención de Moisés al decir haciendo, o sea, el hombre, haciendo el hombre, vivirá o tendrá vida en ellos? Al principio, hermanos, yo no entendía esto. No podía entender por qué en cierto modo se repetía dos veces. Guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Vivirá. ¿Qué clase de vida? Hasta que entendí que lo que la Torá me estaba diciendo era que el hombre que guarde los mandamientos va a recibir extensión, largos años de vida. Dice, vivirá, tendrá vida en esos mandamientos. O sea, esos mandamientos son dados para darnos vida. Cuando nosotros miramos y estudiamos todos los mandamientos alimenticios, y nos damos cuenta que hoy en día la ciencia los está corroborando. Todos los días sale lo que es bueno y lo que es malo en los alimentos. Las vitaminas que hay en uno y las proteínas que hay en otro. Todos los días sale cómo las proteínas en exceso o la falta de proteína nos hace daño o nos ayuda. Cómo tales vitaminas en exceso nos hace daño o nos alimenta, nos fortalece el cuerpo. Todos los días encontramos eso. Pues si nosotros estudiamos la Torá y cómo el Señor, en su amor, en su misericordia, para extender este cuerpo de muerte, que por cualquier cosa se está enfermando, el Señor en su amor y en su misericordia nos dice: ustedes quieren tener larga vida, no coman esto, no coman aquello, o cuando cocinen esto, háganlo así, o cuando cocinen aquello, háganlo de tal manera. ¿Cuál era el propósito del Altísimo? Darnos esas instrucciones para que tengamos más larga vida. Aleluya. Todo esto tenía que ver, todas estas instrucciones, tenía que ver para que tuviéramos más larga vida en nuestro cuerpo. Ahora, si usted quiere obedecerlo, tiene toda la libertad. Si quiere desobedecerlo, también tiene la libertad. Pero por uno recibirá bendición y por otro va a sufrir las consecuencias. Aleluya. Gracias, Abba, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ahora, mis hermanos,
Eso es todo. Es demasiado simple que el hombre pueda entender los propósitos del Señor. Bien, en las próximas semanas, vamos a añadir más sobre todo esto. La función y el propósito fundamental de la Torá. En esa sesión vamos a ver una y otra vez cómo Moisés da esta simple definición para la Torá. Aquellos quienes guardan la Torá tendrán vida y permanecerán vivos en la tierra. Aquellos quienes desobedecen la Torá no vivirán. En pocas palabras, un cumplimiento o una desobediencia trae consecuencias. Vemos nosotros a través de esto prefiguras de la obra del Mashiach Yeshua y el papel de Moisés en el recibir el pacto y relatársela y entregársela al pueblo. Claro, Moisés fue al monte a recibir las palabras del pacto para presentárselas al pueblo de Israel. Igualmente Yeshua ha venido del cielo a darnos las palabras del Padre para el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a entrar en un tema muy importante. Ahora, una vez más, la vida de Moisés nos apunta hacia la obra del Mesías. Es el Mesías Yeshua quien vino del cielo, o sea, del monte, y nos entregó las propias palabras de Adonai, así como Moshe lo hizo para el pueblo de Israel. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 25, el Altísimo declara que la sugerencia del pueblo de Israel de que Moisés actuara como mediador al recibir las palabras, revelar las palabras a ellos, era buena. Ellos declararon que eso era bueno y dijeron, lo haremos. Este cambio en los planes fue hecho para llevar nuestra atención al hecho de que este es el plan que Adonai usará cuando Él mande al Mesías. La Torá entregada allí en el monte mostraba el propósito, los planes que el Señor tendría al enviar al Mesías para nuestras vidas. Ahora, ¿habrá algún otro pasaje en el libro de Devarim que está relacionado temáticamente a nuestra actual enseñanza, lo que estamos viendo ahora? Claro, eso está en Devarim 18, versículos del 15 al 19. Ahora, cuando nosotros miramos esto, vamos a mirarlo, ¿sí? Devarim capítulo 18. Devarim capítulo 18. ¿Qué es Devarim? Deuteronomio. Devarim, Deuteronomio. Apréndanse. Aleluya. Si usted en este momento anda por allí mirando el café o mirando la olla que puso de agua para hervir para la sopa del mediodía, mañana me va a preguntar, Devarim, ¿y ese señor quién era? ¿Hijo de quién? Pero si está atento a la enseñanza, entonces ya usted sabe que es Devarim, Deuteronomio. Versículo del 15, vamos a leer del 15 al 19. El profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Nuevamente, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, ojo, aquí está traducida asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y pondré mis palabras en su boca. ¿Por qué hago esta expresión? Resalto esta expresión, porque vemos que Yeshua no habló nada de lo que era el pensamiento de Jesús, porque el pensamiento de Pablo, porque el pensamiento de Pedro, porque el pensamiento, no, era Yahweh quien ponía sus palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. El 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, cuando leemos esto, y leemos Deuteronomio 5:25, notamos dos cosas. Ambos pasajes hablan de un arreglo especial por medio del cual alguien más hablaría las palabras de Adonai al pueblo. Sí, ambos están hablando de que vendría alguien que hablaría las palabras de Adonai al pueblo. Ambos pasajes declaran que esta función será el papel de un profeta. Entonces, quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y voy a introducir aquí un tema muy preocupante hoy en día para el pueblo que está regresando a las raíces de su fe cristiana. ¿Dónde tiene la fe cristiana sus raíces? En la fe hebrea. La fe cristiana no es otra fe diferente a los hebreos, a los israelitas, incluso al judaísmo. El cristianismo tiene sus raíces en la fe hebrea, en la fe de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Israel, al pueblo de Israel. Allí está nuestra fe. No es una religión más. Estoy hablando de nuestra fe a la luz de la Escritura. Ahora, reconozco que hay muchas religiones que tuercen la Escritura, inventan religiones diferentes a la fe hebrea que tiene sus raíces aquí en la Torá. Eso lo reconozco. Como reconozco que nuestros hermanos de la casa de Judá cambiaron, añadieron también muchos conceptos, prácticas y rituales y pusieron los estatutos que rigen la religión judía hoy en día. Eso no lo podemos, es como querer tapar el sol con un dedo. Cualquier estudioso, no hablo de cualquier parlachín que simplemente lee y suelta palabra ahí. Cualquier estudioso de las Escrituras sabe que una cosa es la descendencia de Judá y otra cosa es la religión judía. Son dos cosas, religión y
descendientes de Judá, que es donde vienen los judíos. Son dos cosas completamente separadas. Ahora, una cosa es las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, y confirmadas por el Espíritu Santo, y otra cosa son las religiones cristianas, quienes también, por no tener la experiencia propia con el último maestro de la fe, de las enseñanzas de Jesús, el último maestro, el Espíritu Santo, del cual voy a hablar hoy, por carecer de las enseñanzas de ese maestro, han inventado cualquier clase de religiones cristianas. Es muy triste, es muy lamentable ver cómo hoy en día todo el mundo cree tener la dirección del Espíritu Santo y lo niegan. Es como decir que usted se crió con su padre, pero usted niega las funciones de su padre. ¿Cuáles eran las enseñanzas de su padre? ¿Cuáles eran los ejemplos que le dio su padre? Acordémonos que como padres terrenales no podemos compararnos con nuestro Padre Celestial, porque como padres terrenales dimos buenos ejemplos a nuestros hijos, pero también dimos muy malos ejemplos a nuestros hijos, o de nosotros no andáramos ni nuestros hijos andaran como andan hoy en día. Entonces, la peor ofensa que hoy en día se le puede decir a un creyente es que él no tiene el Espíritu Santo, que él no conoce el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es la peor ofensa. Y yo me meto en tremendo problema cuando digo que no todo el que dice tener o experimentar el Espíritu Santo realmente lo ha experimentado, el Ruach HaKodesh. Ahora, yo quiero que vayamos allí a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Aleluya. Voy a leer unas palabras que son de Yeshua, de Jesús. Y de allí voy a partir a hablar sobre un gravísimo, terrible problema que está haciendo daño en el regreso de todo aquel hombre y mujer al cual le fue revelado Jesús o Yeshua y está regresando a las raíces de su fe mesiánica cristiana, a las raíces hebreas. El gravísimo problema que hay. Empezamos con esta declaración. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24. Dice, Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, verdaderos. ¿Y por qué dice verdaderos? ¿Por qué lancé el énfasis de verdadero? ¿Será que habían? ¿Y será que vendrían también falsos? Ok, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y podríamos aquí irnos a muchas cosas. Y en verdad, ¿quién era la verdad? Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es en espíritu? Porque también el Padre, tales adoradores
busca que le adoren. Usted sabe una cosa que a mí me llama mucho la atención, no encontrar muchos pasajes donde el Padre ande buscando. Y en este pasaje, Él dice que Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, lo primero que me llama la atención aquí es cómo la Escritura dice que Dios es espíritu. Y sobre esto tengo en nuestro canal de YouTube unas enseñanzas sobre el Ruach HaKodesh, que lo invito a que si usted está entrando en este camino, los mire uno por uno. También tengo unas enseñanzas sobre el camino para que usted entienda más, de una manera más clara, pero a la vez sencilla, quién era realmente y quién es Yeshua. Entonces, teniendo esta promesa o esta aclaración dada por Yeshua, esto no es el pensamiento de Yeshua, el pensamiento de Pablo, el pensamiento... No. Esta es una declaración contundente, tajante. Ustedes quieren saber quién es el Padre, cómo es el Padre. El Padre es espíritu. That's it, no más. Entonces, nos vamos a Ezequiel 37. Aleluya. Ezequiel 37. En Ezequiel 37 vamos a ver otras declaraciones del Dios que es espíritu. Cuando estudiamos la profecía de Ezequiel 37, la profecía del Valle de los Huesos Secos, hay unos pasajes muy relacionados, pero a la vez separados, que no los podemos mezclar. Los primeros están en el capítulo 37, versículos 5 y 6. Dice: Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu. Mire cómo lo nombra: espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué espíritu es el que está entrando aquí? El espíritu personal que tiene cada ser humano, como nos los dice Tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque cada ser humano está capacitado con esa parte de su ser, que es el espíritu, porque es la parte que se conecta con el Dios Espíritu. Dios Espíritu. El espíritu personal se conecta con el Dios Espíritu. Entonces, aquí el Padre, que está levantando a estos creyentes, dice que Él va a poner espíritu en ellos, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Estas tres expresiones, hermanos, no las voy a tocar hoy, pero son procesos. El primer proceso del creyente cuando se está levantando o cuando está siendo levantado por el Padre es cuando el Padre pone tendones. ¿Para qué? Para que hueso se una con hueso y empiece ese esqueleto a tener una forma, una imagen. Se parece a alguien. Estos no son huesos de perro, vaca, chivo, no. Son huesos de ser humano. Ahí está el esqueleto, ya tiene una forma, una apariencia.
Y después dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir carne. La carne ya delata más quién es esa persona. Y después dice, y cubriré de piel. El acabado final. Ahora, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Ok. Ese es el proceso humano de todo creyente que está regresando a las raíces de su fe. Pero esto es diferente, este espíritu es diferente al que está en el versículo 14. Cuando dice el Padre, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Yahweh. Y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Entonces, aquí tenemos la promesa. Primero, Dios es espíritu. Luego, Dios va a poner de él, de mi espíritu, en el creyente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, cuando nosotros empezamos a leer las enseñanzas de Yeshua, cosa que él empieza a declarar antes de su partida, así como Moisés antes de su partida empezó a hacer todo este recuento en Devarim de la Dabar, la palabra, así Yeshua, que va a partir, ahora empieza a entregar más de la Dabar. Y en el capítulo 14, quiero que empecemos a examinar unos versículos. Dice, versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ay, yo amo a Yeshua, yo amo a Yeshua, yo amo a Yeshua. Acuérdese que existe el amor práctico y el amor de 3 letras. El amor de 3 letras. Yo amo. Cualquiera hace, juega, habla, dice del amor de las 3 letras. Pero el amor práctico es diferente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Oiga esto. Y me manifestaré, me le revelaré a él. Aleluya. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Oh, esto es importantísimo. Y haremos morada con él. ¿Ustedes se acuerdan la exhortación a recordar? ¿No sabéis que sois templo del Ruach HaKodesh y que el Ruach HaKodesh mora en vosotros? ¿Se acuerdan esa expresión? Ok, sigamos. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Y la dabar que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, la dabar es del Padre.
y la Dabar era con Yeshua, y la Dabar se hizo carne y habitó entre nosotros, que era ¿quién? Yeshua. Versículo 25 del 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Oigan, yo les digo esto ahora que estoy con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu Kadosh, el Ruach Kadosh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! Aquí me están anunciando a un personaje que se llama el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿este personaje es otro? ¿Es alguien diferente? Porque en nuestra fe cristiana aprendimos que eran 3 personas distintas. Entonces conocimos al Padre, después conocimos la persona del Hijo y después conocimos la persona del Espíritu Santo. ¿Eso es correcto? No, en ninguna manera, porque es el mismo. Acuérdese de Deuteronomio, donde nos habla de que Dios es uno solo, un solo Echad. Eso no puede ser quebrantado. Yeshua no podía quebrantar eso. Por eso Yeshua no podía presentarse como otro Dios. Yeshua nunca se presentó como otro Dios, como otra persona diferente al que se le había presentado al pueblo de Israel. Él siempre dijo que él era el mismo que había estado con el pueblo de Israel. Él era la imagen, él era la manifestación del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y de Jacob. Y ahora está anunciando que Él está con ellos y les está hablando todas estas cosas, pero que después el Padre, ¿cuál es el Padre? El mismo Dios que ellos conocieron, ahora les va a enviar, y usa la expresión Espíritu Santo, porque Él es santo. Entonces, este personaje, si se le puede llamar persona, que Jesús está anunciando, no es otro diferente. Es la misma extensión del primero que se extendió en el segundo y que se extiende ahora en el tercero. Es la misma manifestación extendida 3 veces. No son 3 diferentes, es uno solo. Y por lo tanto, como es uno solo, Él dice, y os enseñará todas las cosas. Oh, viene más enseñanza. Y os recordará todo lo que yo he dicho. Es decir, las enseñanzas que vienen tienen como fundamento todo lo que Él ha enseñado. Si alguna enseñanza viene fuera de ese fundamento, entonces no es el Espíritu quien las está dando. Ojo a esto. Aleluya. Vayamos al 15. Ahí mismo, Juan, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 25.
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, en su Torá. Sin causa me aborrecieron. 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ojo a este versículo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ok. Miren lo siguiente. Aquí dice que Él va a enviar del Padre. Pero anteriormente habría dicho a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando del Espíritu. Dice, en el 14:26 dice que el Padre lo enviará en su nombre. Pero en el 15:26 dice, a quien yo, está hablando de Yeshua, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí vemos la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, porque no son dos, sino que son uno solo, como el uno es la manifestación, o uso la palabra, extensión del mismo, pero que está dejándose conocer de una manera más personal, pero que ahora está anunciando una extensión más, que empieza a presentarla como el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, prometido en Ezequiel a través del profeta Ezequiel. Hermano, es necesario que usted tenga esto bien claro. Ahora, sigamos leyendo en el capítulo 16. Vamos al versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? Anteriormente lo ha anunciado, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado. Y ese es uno de los gravísimos problemas de la humanidad hoy en día, que como no tienen el Espíritu Santo, no hay quien les convenza de pecado. Ese es el problema que hay entre muchos creyentes que están metidos en las asambleas, en las congregaciones, que como no tienen el Espíritu Santo, no hay quien les convenza de pecado, por eso para ellos nada es pecado. Y si para ellos es pecado, no te preocupes, allá hay un trapo sucio que se llama la sangre de Cristo, que simplemente nos limpia. Así lo ven. No le tienen temor, respeto, consagración. Y vayamos ahora al versículo 12. Dice, todo esto lo está hablando Yeshua. Esto no es el pensamiento, es que Yeshua pensó. No, el Dabar está hablando. El Dabar está hablando. Tenga respeto. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En ese momento no estaban capacitados para recibir toda la extensión de enseñanzas y de revelaciones que vendrían, de las cuales, ojo a lo que voy a decir, el Rúa eligió a un hombre llamado Saulo de Tarso.
en el pacto en el Sinaí, el Altísimo eligió a un hombre llamado Moisés para entregar el pacto con su pueblo. Y después el resto de la Torá. Moisés. Pero ese pacto y esa Torá estaba en sombra. Ahora, en los tiempos de Yeshua, viene ahora el Ruach HaKodesh a revelar lo que estaba en sombra, sacándolo de la sombra y trayéndolo a la luz. No eran dos cosas diferentes, era la misma, pero una se entregó en sombra hasta que viniera la luz y lo que estaba en sombra fuera alumbrado. Y para ese propósito fue llamado Saulo de Tarso. Es por eso que cuando la religión judía oye a un Saulo de Tarso entregando la luz, le tienen tanta rabia, lo detestan, pueden aceptar como un profeta hasta cierto punto a Jesús, pero de Saulo de Tarso no quieren recibir nada. Y ese espíritu de incredulidad se está viendo ahora en el regreso a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque las raíces hebreas fueron cubiertas de una religión que se llama la religión judía. Y por eso las raíces hebreas están llenas de tanta religión judía. Y por lo tanto, no pueden salir de la sombra de la Torá y entender la luz y la revelación de la Torá. Triste, lamentable, preocupante para todos nuestros hermanos que están regresando y se meten al internet como locos y cuanto barbón y cuanto persona tiene talí, lo cual no es malo, pero que ya les presenta la imagen del judaísmo, creen que el judaísmo es la religión correcta. No hay ninguna religión, hermano. No salga de una religión para meterse en otra religión. No lo haga. Salga de la religión para encontrarse con su Mashiach, con Yeshua, y reciba ese regalo que se llama el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Él dice, Él os guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de lo que es la justicia de Dios y convencerá al mundo de juicio cuando vengan los juicios que ya están declarados allí. Sigue diciendo, pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, leo el 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él, o sea el Espíritu, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es decir, ¿qué dice Yeshua cuando dice tomará de lo mío? Tomará de lo que es del Padre, porque lo que tiene el Padre es mío y lo que yo tengo es lo del Padre, porque es que no somos tres, somos uno. Cada uno no puede hablar una cosa diferente porque no hay ejad, no hay unidad.
Entonces, mis hermanos, una cosa muy importante que tenemos que ver también en esta parashá, de acuerdo a Deuteronomio, capítulo 1. En Deuteronomio, capítulo 1, desde allí, nosotros vamos a encontrar el relato de cómo Moisés es usado por el Altísimo para organizar al pueblo de Israel, en una serie de batallas que iba a enfrentar para poder conquistar la tierra de Canaán. Cuando usted empieza a leer Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 2, cuando usted va viendo cuando Moisés empieza a nombrar los jueces y darle atribuciones a los jueces, cuando empieza a llamar a los 12, cuando él está haciendo el relato de todo esto, ¿no? Y empieza a llamar a los 12. Y después vemos las batallas que empiezan a librar. Vemos a un Moisés tomando esa función de libertador, del hombre que conquista. Ahora, ¿qué relación tiene este contexto de este rollo de Deuteronomio, de esta parte, con el Brit Hadashah? Muchísima. En Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Aleluya. Encontramos al Rúa organizando también a la asamblea a la cual se le revela Yeshua como el Mesías que habían estado esperando por muchas generaciones. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, tenemos que ir a la traducción en griego y en hebreo de lo que significan todas estas funciones. Evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito de Moisés al empezar a organizar al pueblo de Israel? A llevarlos a ser una asamblea, un pueblo que tuvieran sujeción a sus líderes, para que en la sujeción y en la obediencia aprendieran emuná, obediencia, porque esa era la puerta para llevarlos a conquistar la tierra prometida. Ahora en el Brit Hadashah encontramos casi la misma actitud, porque es que el Señor no ha cambiado. Él ahora viene y constituye a unos apóstoles, a otros profetas, es decir, está nombrando aquí líderes para que la asamblea, los creyentes aprendamos a someternos y a obedecer. ¿Cuál era el propósito? Para la edificación de la asamblea del Mashiach, del cuerpo de Cristo. En el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fidelidad y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del Mashiach. Qué increíble la similitud que hay entre cómo Moisés empieza a organizar al pueblo y cómo ahora el Rúa está organizando al pueblo. Aleluya.
Encontramos también la similitud que hay cuando el Señor llama a los 12 espías para que vayan y chequen la tierra que les prometió y traigan el mensaje. Y ahora el Rúa está llamando a 12 también, para que los 12 vayan y miren cómo se encuentran los creyentes y velen por la vida de los creyentes, para que los creyentes con emuná y fidelidad adquieran las promesas del Padre. Porque es que si no hay obediencia, si no hay fidelidad, si no hay emuná, no hay promesa que podamos recibir. Amados hermanos, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 12 al 18. En el libro de Deuteronomio, la Torá nos enseña cómo Moisés les hablaba de los enemigos que iban a enfrentar. Porque acuérdense que Moisés había sido un guerrero, criado en el palacio del faraón. Salió a batallas, enfrentó enemigos, era un guerrero. La historia nos los dice. Y entonces, allá encontramos en el libro de Devarim, en Deuteronomio, a Moisés entrenando, ayudando a su pueblo a conquistar la tierra prometida. Pero aquí, en Efesios capítulo 6, encontramos al Rúa HaKodesh inspirando a hombres como el apóstol Pablo para dar las mismas instrucciones, pero ya no para conquistar tanto una tierra física, sino una relación santa delante del Altísimo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ya no vamos a pelear con los enemigos de Israel en aquel entonces. Esa fue la tarea de ellos, de los que estaban en sombra. Nuestra tarea ahora no es contra lucha y contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Y entonces empieza a usar una imagen que conocía en aquel entonces la gente, porque conocían al ejército romano y sabían cómo se vestía el romano. Entonces, la gente en aquel entonces sabía para qué un romano usaba un casco, para qué un romano usaba una coraza, para qué un romano usaban la clase de calzado que usaban. Entonces, empieza a usar esa imagen para darle una idea al pueblo, a la asamblea de Yeshua, a los seguidores de Yeshua, de cómo ellos debían de fortalecerse para poder librar esta guerra, que ya no era contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Sabe qué es mi tristeza? Que al pueblo que está regresando a las raíces no se le enseña nada sobre esa guerra. ¿Sabe por qué? Porque tienen el mismo resentimiento que tiene el pueblo judío hacia los cristianos. No, eso es de los cristianos. Nosotros no somos cristianos, nosotros somos judíos. Y hoy en día, la religión judía, ese espíritu que los abrazó, está queriendo abrazar a muchos de los que han regresado a las raíces hebreas y no quieren enseñar y no quieren conocer de la forma de cómo ejecutar esta lucha espiritual, porque no, eso es del cristianismo. Y por eso es que muchos hogares de raíces hebreas viven los fracasos. Y por eso es que muchas congregaciones viven los fracasos y los problemas tan grandes que viven.
Amados hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos. Se nos ha entregado esta luz. Estamos regresando a las raíces de nuestra fe. No estamos regresando a la religión judía. Nosotros no practicamos judaísmo. Nosotros practicamos las enseñanzas de Yeshua. Nosotros no queremos seguir viviendo en sombra. Nosotros hemos recibido la luz y somos llamados a entregar luz, no sombra. Yeshua dijo que él era la luz, pero dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros nos dejamos tapar o nos escondemos otra vez bajo la sombra, hermanos, ¿cómo este mundo va a recibir la luz? ¿Cómo este mundo va a recibir con gozo el hecho de que estamos recibiendo toda la Escritura para nosotros? Porque ella es la que nos va a traer libertad. Y conoceréis la verdad, conoceréis la Torá, conoceréis el Dabar, y ella te hará libre. Amados hermanos, si usted no experimenta cambios en su vida, usted tiene serios problemas. Nosotros hemos sido llamados a experimentar la luz, a conocer la luz y a vivirla. Eso nos va a traer grandes, profundos cambios que están en las promesas dadas al Señor para su asamblea, su pueblo. En griego, iglesia. Somos nosotros, el pueblo, la asamblea del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.